Con la segunda parte de que si el diablo o Satanás es un espíritu simplemente humano. Si el diablo era un espíritu, ¿por qué necesitó el Hijo de Dios convertirse en un ser humano para destruirlo? Es una de las preguntas que no cualquiera puede contestar sin antes titubear por un momento. Sí, porque no hay explicación lógica a esta pregunta a menos que el diablo en este contexto sea el hombre mismo. Pablo enseñó en Romanos capítulo 7, versos 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo enseña que es en nuestra mente donde se construye esas fortalezas y que son toda esa clase de argumentos que se pretenden poner en duda la verdad de Dios. 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Del mismo modo como ocurrió con Eva en el paraíso, con que Dios ha dicho, fue el argumento que se levantó en la mente de Eva y que ella dio lugar a ese pensamiento y cayó. Jesús sometió su pensamiento a la obediencia de Dios y la tentación huyó de él. Santiago capítulo 4, verso 7 dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si entendemos que el diablo son esos malos pensamientos en nuestra mente, al someternos a Dios, es decir, al creer a lo que Él ha dicho en su palabra, peleamos contra Satanás, haciendo uso de la palabra, soy más que vencedor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi ayudador y Él huye de nosotros. Los malos pensamientos desaparecen, no obstante, no significa que estos no habrán de volver nuevamente. Satanás, en el libro de Job, este libro favorito para usar en favor de la existencia de Satanás, sin embargo, aquí nuevamente se cae en el mismo error de interpretación, la interpretación de siempre. Para todos los que han realizado estudios bíblicos e incluso aquellos que tienen una mínima noción o base en las escrituras, entienden que el libro de Job, de muy dudosa autoría, por lo demás, pertenece al grupo de los libros sapiensales o poéticos de la Biblia. Por lo tanto, considerando el estilo literario del libro, su mensaje no debería interpretarse literalmente. La historia que se transmite la idea de un enemigo cercano a Job, quien había sido en algún sentido el instigador de todas las calamidades y este excepcional hombre de Dios. Veamos algunos detalles importantes del libro. Este es el único libro de la Biblia de que nada dice sobre el pueblo judío, ni de la ley, ni está relacionado con Israel, lo cual hace suponer que fue escrito mucho antes de la existencia de Israel como nación. Al parecer, este sería el libro más antiguo de toda la Biblia. La tradición y Talmud atribuyen su autoría a Moisés. El relato del capítulo 1 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Primero, no dice en dónde fue la reunión, sin embargo, por la misma palabra, entendemos que no pudo ser en el cielo. ¿Por qué? Porque antes de Cristo nadie había subido al cielo. Juan capítulo 3, verso 13, y dice, nadie subió sino el que descendió, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea que nadie subió. Segundo, los hijos de Dios no pueden haber sido los ángeles, como algunos interpretan o han sugerido, sino simplemente seres humanos que conocían a Job y quienes habrían venido a reunir o a rendir culto a Jehová. Eso significa en la Biblia venir a presentarse o presentarse delante de Jehová. Es muy significativo descubrir que la preposición entre no solo significa
en medio de, sino que también significa interior, lo cual nos da una mejor comprensión de la frase. En lugar de decir entre los cuales vino también Satanás, se podría decir dentro de los cuales vino también Satanás. No olvidemos que Job es un libro poético y por lo tanto su contenido está escrito alegóricamente. La historia es posible que no haya existido literalmente. Sin embargo, la idea de pretender transmitir al autor con este lenguaje figurado es que aún los hombres más piadosos sostienen fuertes luchas internas y que el Satanás, que significa adversario, engañador, acusador, enemigo, en su propia naturaleza carnal, que lo lleva a estar siempre en conflicto consigo mismo y con Dios. La historia de Job nos enseña que a pesar de las fuertes luchas que un creyente puede experimentar, ya sea en su propia mente o por la gente que le rodea, será su fe, su confianza en Dios, lo que le dará finalmente la victoria. No nos da o no nos debe extrañar que Satanás, es decir, ese espíritu de adversario y de acusador, haya venido dentro de los hijos de Dios. Jesús reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás. No significa que Pedro en ese momento estaba siendo utilizado por Satanás, simplemente fue una actitud o reacción opositora a los planes divinos que Jesús le reprendió en Mateo capítulo 16, verso 23. ¿A qué le llamó Jesús el príncipe de este mundo? Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, o sea, no hay tierra común aquí. Juan capítulo 16, verso 11, y dice juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es únicamente Juan quien recogió el término dicho por Jesús, el príncipe de este mundo, al igual como el segmento anterior, la traducción le ha atribuido a la figura de Satanás el rol de este príncipe, cuando en realidad la Biblia no lo menciona. Yo entiendo que es extremadamente difícil aceptar una posición contraria cuando el texto aparentemente parece decir que existe un ser espiritual que domina en la esfera terrestre y tal espíritu es denominado Satanás o diablo. Sin embargo, deseo insistir con mi argumento, pues estoy convencido de que hay una explicación lógica y muy razonable para estos versículos que lamentablemente la tradición religiosa ha tergiversado. Hay un mensaje y es que he intentado demostrar que es 100% claro y por lo tanto digno de toda la credibilidad. El fin del mundo es el aión, anunciado en la Biblia, tuvo su fiel y total cumplimiento. Ese aión, esa gente que lo mata en el primer siglo, durante la generación que escuchó a Jesús profetizando. Ese es el fin de la destrucción de Jerusalén, de su templo, y el fin de la ley o viejo pacto, tanto de Jesús como de sus apóstoles, apuntó siempre hacia este escenario. Ahora bien, si observamos detenidamente estos tres versículos que contienen la expresión príncipe de este mundo, notaremos que armoniosamente los une un denominador común y es juntamente el carácter apocalíptico que manifiesta la aproximación de un final eminente. Ahora te pregunto, ¿quién buscaban a Jesús para prenderle y matarle? ¿Quién eran los que se oponían al ministerio de Cristo en sus días? ¿Quiénes controlaban
el poder de Roma en contra de Cristo, sobre quienes venía el juicio de Dios profetizado por Cristo, quiénes eran los que denominaban la mente o dominaban la mente del pueblo para que no creyeran en Cristo. Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: el liderazgo judío.